Buenas tardes, mi nombre es Juan Sebastián Cárdenas, soy de la Universidad Distrital del grupo 303, primer semestre. Nosotros en el siguiente video explicaremos lo que son tableros semánticos, el método Tableau y el método de resolución. Entonces, método Tableau. A continuación desarrollaremos la definición del método Tableau, sus características, utilización y algunos ejemplos. Este método es el más utilizado en métodos deductivos, es el que más se facilita en estudiantes universitarios. Este método es el más apropiado para sistemas lógicos y sus diversas aplicaciones. Además de ello, es el más aplicado actualmente en el campo de la investigación. Características del método Tableau. Los sistemas basados en Tableau son procedimientos formales sintácticos que generan pruebas de refutación. Esto significa que para probar que una fórmula phi es válida, empezamos con alguna expresión sintáctica y negada, que establezca que no lo es. Obviamente esta expresión depende sobre la lógica en que trabajemos. Dicho esto, descomponemos sintácticamente y negado, distinguiendo casos cuando sea necesario. A esto le llamamos etapa de expansión. Un tableau representa la búsqueda de un modelo que verifique si la fórmula lógica es satisfactible o insatisfactible. En este sentido, cada rama abierta de un tableau puede considerarse como una descripción parcial de un modelo. De hecho, si esta rama satisface determinadas propiedades de saturación, entonces define un modelo inicial de fórmula. Por este motivo, los métodos de Tableau pueden usarse para generar contraejemplos, ya que cualquier modelo de phi negado es un contraejemplo de la validez de phi. La representación habitual de un tableau consiste en un árbol cuyos nodos son fórmulas y que se prolongan o bifurcan mediante la aplicación de tres reglas básicas que son doble negación, conjunción y conjunción negada. Para comprobar que una fórmula sea satisfactible o insatisfactible por el método Tableau, debemos aplicar las tres reglas básicas que son el de doble negación, conjunción y conjunción negada. Entonces, como podemos ver acá, en esta fórmula, el primer paso, aplicamos la regla de la conjunción, en donde P va a quedar sola y la fórmula a partir de P va a quedar igual. Acá se desprenden dos ramas, en donde va a quedar la negación de P aplicando la regla de la conjunción negada y queda doble negación acá. Entonces, para quitar esa doble negación aplicamos la fórmula y se desprende otra rama donde queda Q, esta fórmula igual, entonces queda Q y negación de P y Q. Entonces, para quitar esta conjunción, aplicamos la regla de la conjunción y queda así. Entonces queda la Q sola y del resto hacia la derecha queda igual. El 8, para quitar la regla de la negación, pues aplicamos la regla de la negación simple. Se desprenden dos ramas, donde queda negación de P y negación de Q. Y así podemos comprobar si la fórmula es satisfactible o insatisfactible. El segundo ejemplo entonces sería, vamos a probar que esta fórmula es satisfactible. Entonces, gamma, entonces esto es gamma, y dejamos una fórmula cualquiera. Entonces, esto se llama una arista y esto es igual a tener esto, se reemplaza por la disyunción. Y cuando tenemos una conjunción, se hacen ramas, ya no son aristas sino ramas. Entonces, lo que hacemos es coger la fórmula y la separamos. Entonces, cogemos primero esta y esta acá, y después cogemos esta reemplazando la arista por la conjunción, por la disyunción que está acá, y colocamos la segunda. Entonces colocamos P, I, Q y R.
Entonces ya tenemos la primera, esto se llama un nodo, estas fórmulas son nodos, ya tenemos el primer nodo, y después cogemos S y T, en este caso sería O. Entonces, para que esta nos dé satisfactible tiene que dar 1 y 1. Entonces, para que este dé 1, este tiene que valer 1. Para que este valga 1, este tiene que valer 1. Y para que este valga 1, este tiene que valer 1. Entonces ahí llegamos a los dos caminos, que son S y T, y podemos decir que la fórmula es satisfactible. Cuando es satisfactible se le coloca una raya abajo de las letras. Cuando no es satisfactible se trabaja con X. Entonces tenemos que tener en cuenta que no muchas veces nos van a dar fórmulas así, también nos van a dar negación de R, o negación de Q, o negación de P. Entonces cuando es negación de P vale 0, entonces este valdría 1. Entonces 1 y con la negación se convertiría otra vez en 1, ¿sí? Y ya, ahí podemos demostrar que la fórmula es satisfactible. Buenos días, mi nombre es John Sebastián Benavides, soy del grupo 303 de la Universidad Distrital. En esta ocasión les mostraremos en qué consiste el método de resolución. Entonces, primero, ¿qué es resolución? Entonces, es un cálculo que se aplica a fórmulas en forma normal conjuntiva. Esto quiere decir que este método es aplicable para las fórmulas que están de esta forma. ¿Para qué sirve? Se utiliza para demostrar que un conjunto de proposiciones son insatisfactibles. Entonces, aquí en esta parte hay unos conceptos que son variables. Con ellas se construyen las fórmulas lógicas. Pueden ser verdaderas o falsas. Entonces podría ser A, B, C o cualquier letra que se utilice para construir las fórmulas. Literal. Literal es una fórmula atómica o su negación. Dos literales son complementarios y uno de ellos es la negación del otro. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos acá un literal y este símbolo quiere decir el complemento, y el complemento es la negación de este mismo literal. Aquí está el ejemplo. Cláusula es una disyunción de literales. La cláusula es este ejemplo. ¿Cómo se opera una resolución? Entonces tenemos aquí el teorema, y en A1 y A2 son dos literales. Entonces, en A1 tomamos una literal y la suprimimos. Después, en A2, esa misma literal que ponemos acá, buscamos su complemento y esa es la que eliminamos. Luego las resultantes literales las ubicamos acá y pues ahí sabemos si nos da una cláusula vacía, que es cuando sabemos si es insatisfactible. Lo que tenemos acá es eso cuando nos da cláusula vacía y que no es satisfactible. Entonces, cuando A y su complemento, que es no A, eso nos va a dar cláusula vacía y eso va a dar insatisfactible. Entonces les vamos a dar unos ejemplos de método de resolución. Entonces tenemos aquí dos cláusulas y para resolver esto tomamos entonces una literal y buscamos el complemento de esa misma literal en la otra cláusula. Entonces en este caso sería Q y su complemento sería no. Entonces la solución sería, ponemos las literales resultantes, que serían no P, R, no P y S. Y esa es la solución. Entonces, en este caso, llamamos que estas cláusulas tienen un solo resolvente. En este caso tenemos igualmente dos cláusulas, entonces vamos a resolver de igual manera que hicimos con el método anterior. Sin embargo, aquí vemos que las literales son diferentes, por lo tanto ni aquí ni aquí está una literal que sea el complemento de la otra. Entonces en este caso quiere decir que no tiene solución. Bueno, ahora vamos a ver este caso en el cual
tiene más de un resolvente las cláusulas. Entonces vamos a mirar cada uno de esos resolventes. Entonces primero vamos a mirar en qué literal está el complemento de la otra. Entonces miramos y aquí tenemos S. Hice un complemento aquí, pero sería no S. Entonces, el primer resolvente sería P, no Q, no R, T y R. Ese sería nuestro primer resolvente. Pero vemos que acá hay otro resolvente que en este caso sería el de la R. Vemos acá que aquí está no R y aquí está R, que es su complemento. Entonces, segundo resolvente ¿y qué quedaría? B, no Q, S, D y no S. Y ese sería nuestro segundo resolvente. Entonces, cuando tenemos estos casos, se dice que las cláusulas tienen más de un resolvente. Bueno, aquí tenemos un ejemplo que nos dice que usar resolución para mostrar que T es insatisfactible. Entonces tenemos T, que es esta fórmula, y entonces vamos a aplicar el método de resolución para saber si es insatisfactible. Entonces lo que hacemos es lo siguiente: sacamos esto así entre estas dos cláusulas y aplicamos lo anteriormente, que es el concepto de los literales complementarios. Entonces, aquí el literal complementario de Q sería acá, ¿no? Entonces nos queda P y P, entonces pondríamos solo P. Y para estos dos, y ahora hacemos lo mismo para estos dos. Entonces nos quedaría aquí el complementario de Q, aquí sería no. Entonces sería no P y no P, entonces sería no P. Y listo, nos dan aquí el resultante. Y esto basándonos en este concepto de cláusula vacía. Cuando tenemos A y no A, eso nos da cláusula vacía y por lo tanto es insatisfactible. Entonces esto nos da cláusula vacía. Entonces la fórmula sería insatisfactible. Pasamos a este otro ejemplo, que entonces sería igual de esa forma. Entonces lo haríamos de la siguiente forma: estaríamos entre esta y esta. Entonces buscamos el complemento, pues aquí sería no S y S. Entonces nos quedaría P y Q. Nos quedaría P, ahora esto lo hacemos así: de este sacamos de esta. Entonces unimos esta con esta. Y aquí miramos cuál sería el complemento. En este caso sería Q y no Q, que es su complemento. Entonces nos quedaría P y P. Entonces nos quedaría P. Y listo. Y ahora lo unimos con la que falta, que sería no P. Y esta unión tenemos lo mismo en lo anterior, que sería P y no P. Entonces eso sería cláusula vacía y por lo tanto la fórmula es insatisfactible.